La reinvención no quiere decir convertirse en una persona diferente a quien se es. La reinvención es el proceso de descubrir quién eres realmente, es decir, sacar a flote esos talentos, esas fortalezas, esos recursos, esas posibilidades que están dentro de cada uno y no sabemos que están. También consiste en descubrir cuáles son esos filtros, esas barreras que están precisamente impidiendo eso, que lo descubramos. Por supuesto, la reinvención es un atributo y es una posibilidad que existe en todo ser humano. ¿Cómo se hace? En primer lugar, hay que tocar un punto en la vida que, al menos en mi experiencia, es el siguiente. Es un punto donde dices, hasta aquí. Algo fundamental en mi interior tiene que aflorar. Otras veces, sin embargo, no es necesario tocar fondo, sino sencillamente sentir la inspiración, bien por una conversación, bien a través de la propia reflexión, bien a través de una lectura, la inspiración de que nosotros podemos acceder a espacios de salud, de vitalidad, de sensación de seguridad, de confianza, que normalmente no nos parecían posibles. Un problema puede ser muy difícil de resolver y una situación puede ser muy crítica. Por ejemplo, la pérdida de un trabajo y sobre todo si lo han perdido todos los miembros de una familia. Y no podemos hablar de seguridades. En la vida la única seguridad que tenemos es que nos vamos a morir todos, antes o después. Lo que sí que podemos hacer es lo siguiente. Frente a un problema complejo, yo estoy llamado a ser de una manera determinada. Si ese problema, como por ejemplo la pérdida de trabajo, me está llamando a tener confianza en mí mismo, a luchar, a llamar a personas y pedirles ayuda, a buscar entrevistas de trabajo, a plantearme nuevos tipos de trabajo que a lo mejor no he hecho, empezar a formarme en un campo diferente. Y yo no doy esa respuesta, es decir, no, yo quiero exactamente lo mismo, yo quiero que me resuelvan el problema, entonces no estoy dando una respuesta en base a lo que la vida me plantea. Nadie está diciendo que esto sea fácil, no se puede minimizar el problema. Lo que tampoco podemos minimizar es la talla de un ser humano cuando se le pide que dé lo mejor, porque la historia está llena de ejemplos en los cuales los seres humanos de cualquier condición, de cualquier formación, enfrentados a grandes desafíos, cuando se han sentido apoyados y han decidido creer en sí mismos, han sacado algo especial. ¿Les ha dado la seguridad de triunfar? No, lo que ha hecho es aumentar de una forma drástica sus posibilidades. Todo ser humano tiene un motivo para vivir y tiene que pensar cuál es ese motivo. A lo mejor son tus hijos. A lo mejor es el sueño de que algún día crearás una empresa o crearás un negocio propio. A lo mejor es el sueño de que un día sentirás que tu vida tiene significado. Ese es el momento donde tienes que agarrarte especialmente a tu sueño. Y es el momento en el que hay que ser especialmente cuidadoso en cómo revisas tu pasado. Cuando una persona lo está pasando mal y se siente, pues en esa terminología yo creo que tan clara, ninguneado, lo que tiene que buscar en su pasado no son las veces en las que se sintió igual de ninguneado, sino las veces en su pasado en las que, enfrentado a ciertos desafíos, tuviera 5 años o 50 años, sí que fue capaz de darle una respuesta. Es curioso porque cuando una persona se deja envolver por ciertas emociones, precisamente lo que trae del pasado no es lo que le ayuda a superarlas, sino todo lo contrario, lo que le anula aún más. La función principal del cerebro es ayudarnos a sobrevivir. Esa es su función principal. Y el dolor está asociado a la pérdida de vida. Entonces, tenemos una cierta tendencia a fijarnos más en lo que nos falta que en lo que tenemos, en lo que no somos que en lo que somos, en lo que está mal que en lo que está bien. Los orientales hicieron un trabajo muy profundo de investigación que se inició hace miles de años y se dieron cuenta que esta tendencia existe y es reversible. Es decir, nosotros a través del trabajo interior, del entrenamiento en la atención, podemos fijarnos en cosas que sí están funcionando en nuestra vida, cosas que sí son positivas, posibilidades que hay, y esto cambia el tono emocional, esto cambia el estado de ánimo, y cuando cambia el estado de ánimo cambia la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos y cambia la forma en la que percibimos las cosas, y al cambiar esa percepción, la relación que establecemos es completamente diferente. El cerebro humano está absolutamente capacitado para hacernos sobrevivir ante la incertidumbre por lo siguiente.
se ha podido ver a través de técnicas de neuroimagen muy sofisticadas que cuando una persona entra en un terreno nuevo, en un terreno incierto, en un terreno desconocido, siempre que no perciba peligro físico, hay cambios en su física cerebral. Por ejemplo, hay un aumento en el riego sanguíneo de partes del cerebro esenciales para analizar con hondura, para tomar decisiones que tengan en cuenta el largo plazo, para ser creativos y para aprender. Hay un aumento en el número de neuronas de una estructura llamada hipocampo que nos ayuda a aprender, a estar más tranquilos y a estar más confiados. Es decir, estamos capacitados. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Que muchas veces, ante una crisis, ante un terreno incierto, nos sentimos en peligro físico o mental, y eso bloquea estos mecanismos de adaptación y pone en marcha unos totalmente diferentes que se llaman mecanismos de supervivencia y que son fantásticos cuando tenemos delante un tigre de Bengala, pero no son nada útiles, nada eficaces cuando lo que se trata no es de correr, de atacar o de bloquearme, sino de adaptarme. La base para regular eso es dónde lleva uno la atención, porque si ante una crisis yo, en lugar de estar envolviéndome a mí mismo o creando conversaciones con otras personas de qué mal está todo, aquí no hay salida, cuál va a ser el siguiente desastre, ejercito mi libertad para llevar mi atención a qué puede haber de positivo en esta situación, qué puede haber de valioso que no estoy viendo, qué podemos hacer juntos, de qué manera nos podemos ayudar, se sabe perfectamente que cuando yo llevo la atención a otro sitio, el cerebro empieza a responder a esa atención. Porque para el cerebro, aquello donde yo pongo mi atención se hace más real. Si yo mi atención la pongo en lo que está mal, para mi cerebro la sensación es que todo estará mal. Si mi atención la pongo donde está la oportunidad, la sensación es que hay oportunidad, con lo cual cambia mi estado de ánimo, cambia mi percepción y tengo más opciones de resolver. Muchas veces, con nuestra forma de pensar, con el tipo de conversaciones, con el tipo de mensajes que nos mandamos unos a otros, nos estamos entrenando para buscar siempre y para fijarnos de forma habitual en aquello que está mal. Usted dice que el triunfo en la vida depende un 20% del talento que uno tiene y un 80% de las ganas. Totalmente. Lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo muestra. El cambio, al menos en mi experiencia, no es asunto ni de títulos académicos, ni de cociente intelectual, sino de ganas, de hambre por salir adelante. ¿Es lo mismo aceptar las cosas que resignarse? Son dos conceptos completamente diferentes, con impactos muy distintos a nivel cerebral. La resignación es asumir que soy alguien impotente frente a una situación. La aceptación es asumir que tengo una situación que tal vez no pueda cambiar, pero que si hay algo que puedo cambiar utilizando mi libertad, que es cómo yo respondo a esa situación. ¿De qué manera me acerco a esa situación? Si me acerco abrazándola como el desafío que tengo y preguntándome, esto es lo que hay, me han diagnosticado esta enfermedad y es serio. ¿Qué voy a hacer a partir de ahora? ¿Vivir resignado o pensar qué puedo hacer para luchar contra esta enfermedad, para seguir teniendo ilusión? Este espacio donde aflora la capacidad de libertad del ser humano tiene un tremendo impacto incluso a nivel físico. Usted ha dicho también que tenemos que centrarnos más en lo que queremos que en lo que tenemos. Enfocarnos más en lo que queremos que en lo que tememos, porque, como comenté anteriormente, la atención es el flujo fundamental de información para el cerebro humano. Cuando yo me posiciono en lo que quiero, surge la ilusión, surge el entusiasmo, surge la pasión, y eso cambia mi estado de ánimo y mis posibilidades en la vida. Cuando yo me centro en evitar lo que temo, abro de par en par una puerta en mi corazón al miedo. Y cuando el miedo se apodera de mí, desde luego los talentos no florecen, no afloran. Estamos hablando de comportamientos y actitudes, realidades individuales o colectivas. Es decir, ¿podemos ver si España está desanimada y hacer algo? Por supuesto. A ver, aquí estamos hablando, el ser humano es un ser social y está tremendamente influido por el entorno en el que vive, tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente. Entonces, dos ideas. La primera es que todo ser humano es capaz de crear una gran diferencia, pero nunca la creará si se siente demasiado pequeño para crear esa diferencia. Y por otra parte,
Todos somos corresponsables de la realidad. Hay veces que decimos, es que la gente tal, es que el sistema. No, no. Yo soy gente. Y yo soy parte del sistema. No puedo salirme y convertirme en el juez de algo de lo que soy parte. Entonces, si quiero dejar de ser parte del problema, tengo que empezar a ser parte de la solución. Y no se es parte de la solución culpando y criticando, sino aportando soluciones que generen valor. Y dice usted una cosa que es arriesgada, que ya dijo hace 2500 años Buda, que decía que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Dice usted que gran parte del sufrimiento es optativo. Sí. Eso es arriesgado decirlo. Bueno, en esta sociedad y en este tiempo. Es arriesgado y es menos arriesgado si se hace una distinción lingüística. El dolor es consustancial a la naturaleza humana. Es normal, es humano, es inevitable experimentar dolor ante una pérdida. Desde una pérdida pequeña de un objeto hasta una pérdida tremenda de un ser querido. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es la historia que yo me cuento alrededor de ese dolor. Por ejemplo, si una persona pierde un ser querido y experimenta el dolor y el proceso de duelo, y se pasa el resto de su vida con un diálogo interior, mi vida ya no tiene sentido sin esta persona, nunca más volveré a levantar la cabeza, ese sufrimiento que se extiende a lo largo del tiempo es una consecuencia directa de la forma en la que esta persona está creando una historia alrededor de lo que le ha pasado. ¿Hay personas negativas? ¿Debemos huir de ellas? Distinguiría dos perfiles. Hay un perfil de personas que porque lo están pasando muy mal, pues ven las cosas desde el prisma de la tristeza, desde el prisma de la impotencia y la desesperanza. Para mí, estos seres humanos no son seres negativos, son seres humanos que lo están pasando mal y punto. Hay un grupo de personas, yo he conocido muy pocos en mi vida, aún así les he conocido, que sí entrarían en este perfil de negatividad. Son personas que parece que han hecho un entrenamiento y una especialización a la hora de aplastar y destruir sueños, de eliminar posibilidades. Son personas que obtienen su energía a base de quitárselas a otros seres humanos. Están absolutamente enfrentados con el mundo y con todo, y quieren arrastrar a modo de agujero negro al resto en su entorno. Mi experiencia y mi sugerencia es que hay que alejarse de estas personas.